Muchas gracias a cada uno de nuestros panelistas. Realmente intervenciones que nos ubican y nos sitúan en algo que hemos intentado tener en esta primera franja del panel, y es entender el contexto en el que nos encontramos, pero el contexto también en el que ha ido naciendo una perspectiva o perspectivas, como quizá nos lo señalaba José Fernando, alrededor de la educación para la paz, donde encontramos, digamos, unos enfoques que tienen unos énfasis en una paz positiva y unos énfasis en una paz negativa, y que quizá, digamos, la misma dinámica nos ha llevado a que entendamos que probablemente los enfoques por sí solos o por separados no dan cuenta de manera integral de lo que podríamos pensar en que se hace necesario para transformar una cultura. Sí, y Oscar nos lo señalaba, es decir, este es un país que efectivamente en nuestra historia, lo sabemos, ha estado presente una historia de violencia que no es una violencia alejada, digamos, de el contexto quizá más cotidiano, como es la referencia también que nos hace José y el padre Leonel, para abordar un poco también como qué es lo que sucede en esas micro relaciones o esas relaciones que construimos permanentemente, que incluso tienen, digamos, o se reproducen esquemas de poder y esquemas violentos, para llamarlo, digamos, como José y Oscar lo habían planteado, en los contextos escolares. Y hay un elemento muy importante que señala, digamos, Oscar, a mi modo de ver, y es cómo ha hecho tránsito, digamos, esa concepción en el país de educación para la paz, o cómo hemos llegado más bien hoy a pensar en educación para la paz, ¿no? Entonces, en un recorrido rápido, pero que nos inquieta, nos despierta la curiosidad para quienes están transitando este camino del diplomado. Me parece muy útil pensarnos cómo es que va evolucionando, cómo evolucionamos de una educación que puede ser la educación cívica, ¿sí?, a un momento que a todas luces marca un hito político, cultural también, como fue la Constitución de 1991, quienes pues obviamente crecimos, nos educamos al calor de lo que estaba pasando allí, pues se convierte casi que en un imperativo de vida tener ese momento como referencia, porque el país allí intenta transformarse, como quizá puede pasar o como quizás se intentó hacer, que todavía nos falta mucho para lograrlo, con los acuerdos de La Habana, ¿no? Digamos, si uno pudiera poner en una línea, digamos, ese hito, podrían haber muchos más, pero si pudiéramos poner en una línea de tiempo el hito de la Constitución del 91 y lo que sucedió en La Habana, o lo que estamos logrando o intentando hacer como país con la implementación de los acuerdos, pues se convierte, digamos, en un espacio muy rico para entender la diversidad de iniciativas y de expresiones. Ejemplo de ello lo ponía el padre Leonel, con las experiencias que en este momento tenemos en el diplomado de iniciativas de construcción de paz o de educación para la paz, como lo señalaban también los panelistas. Entonces, digamos que entender que efectivamente ha sido, digamos, este enfoque de educación para la paz ha sido una construcción histórica, ha sido una construcción cultural, que no solamente, digamos, se inscribe en el marco de una política educativa, por ejemplo, de formación ciudadana, sino que también aparece como una reflexión y una necesidad, como lo plantea el padre Leonel, de atender unas dimensiones subjetivas muy propias de los sujetos, que tiene que ver con esa carga o esa herencia de odios que de alguna otra manera también se ha convertido a veces en un lugar común, señalar que estos odios y estas tensiones políticas
casi que, no, casi no, provienen de un momento como fue el Frente Nacional, por señalar, por ejemplo, una forma de dirimir un conflicto en su momento, en los años 60, que permitió, entre comillas, pacificar el país. Y lo digo entre comillas porque efectivamente llevamos ya casi 50 años tratando de pensarnos y reflexionar sobre qué es lo que necesitamos y qué es eso innegociable o infaltable, como lo señalaba, digamos, el padre Leonel. Importante también entender, digamos, que hay unos elementos, y con esto cierro para dar un espacio de nuevo a nuestros panelistas para señalar cuáles son como esas apuestas que desde el programa de Educapaz se vienen promoviendo en aras de construir un enfoque pedagógico, una propuesta educativa de transformación, no solamente, digamos, de condiciones políticas, sino también, digamos, de transformaciones personales. Si es necesario, entonces, que reconozcamos esas necesidades subjetivas, si es necesario encontrar mecanismos que desactiven esto de la economía política del odio, que de alguna manera también nos hacía énfasis el padre Leonel. Y pensando en estas iniciativas que tenemos hoy aquí reunidas, pensando en lo que hemos hecho desde el programa, ¿cuáles podrían ser esos elementos que nosotros deberíamos señalar como necesarios para seguir fortaleciendo una propuesta de educación para la paz que nos permita desnaturalizar la violencia, transformar imaginarios sobre la forma de relacionarnos? Y también algo que me parece muy importante que señala Oscar, y es cómo volver o cómo recuperar ese poder ciudadano que nos permite comprender que la paz no es una paz que se construye en otro lado, sino que es una paz que construimos desde cada uno de nosotros como sujetos individuales o colectivos, o en espacios mucho más amplios de movilización y de reflexión social y política. Entonces, quisiera invitarles a que nos compartieran sus reflexiones y así dar paso entonces a las preguntas ahora de quienes estamos aquí alrededor de esta experiencia desde el programa y cómo podemos fortalecer lo que hoy en día hay en el país.